desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami. Comienza el único programa que vive la economía. Y este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Maduro parece que no dejará de enviar petróleo a Cuba a pesar de las sanciones. Y Cuba, como dijo el líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, nunca abandonará a Venezuela. Pregunto, ¿la solución para Venezuela está en romper el nexo Cuba-Petróleo-Maduro? Y entonces la pregunta siguiente, ¿cómo? Para eso me voy con Félix Arellano, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela desde Caracas. Félix, es un gusto tenerte en el programa. Salió el reporte de Reuters recientemente diciendo que se estaban enviando cerca de 1 millón de barriles de petróleo a Cuba un día después de las últimas sanciones que impuso Estados Unidos. Hoy, este viernes, el Departamento del Tesoro sanciona 4 compañías que supuestamente están llevando petróleo de Venezuela a Cuba. Primera pregunta, para traer la solución a Venezuela, a la crisis venezolana, que es muy compleja y muy profunda, ¿es romper esa, digamos, esa conexión Cuba-Petróleo-Venezuela? Sí, esa es una interpretación interesante, pero yo creo que hay otra opción también, que es la opción de trabajar con Cuba. Yo creo que enfrentar el bloque en el poder, enfrentar a Nicolás Maduro y su equipo, es también presionar a través de sus aliados. Es presionar a través de Rusia, y Estados Unidos lo ha hecho muy bien. Ya ha tenido una primera reunión el representante, el encargado del tema de Venezuela, el señor Abrams, con el vicecanciller ruso. Yo creo que es muy importante también una conversación, un diálogo con China y naturalmente Cuba. Y quizás en el caso cubano puede ser Cuba el más interesado en la negociación. Lo que le espera a Cuba, y ya lo ha señalado oficiosamente Raúl Castro y la alta cúpula cubana, lo que le espera es un nuevo periodo especial. Una situación muy crítica sin mayores perspectivas en puerta, porque no hay una Europa que esté dispuesta a financiar una dictadura que tiene tantos años, de tal manera que es el momento en el que Cuba tendría que propiciar una negociación. El tema venezolano es una ficha para China, y China está negociando con Estados Unidos un acuerdo muy interesante para ambas partes. Es una ficha para Rusia, y ya se vio en la primera reunión efectuada en Roma, pero es una ficha también para Cuba. A Cuba le interesa negociar apertura, negociar inversiones e ir garantizando una salida pacífica o contribuir en la salida pacífica en Venezuela. Creo que allí el Grupo de Contacto de la Unión Europea puede jugar un papel importante. Félix, ¿y por qué no le convendría a Cuba? Porque el mensaje que envía es que yo voy a apoyar a la Venezuela de Maduro, la voy a seguir apoyando. ¿Por qué no le convendría tomar esa posición, digamos, radical? Porque uno de los argumentos es que Maduro se sostiene porque tiene el apoyo de, unos hablan de 3.000 a 5.000 efectivos cubanos, que son los que están metidos dentro de las fuerzas. ¿Por qué no le conviene a Cuba seguir tomando esa posición? Es que se ve afectado ahora por la caída, digamos, en la producción de petróleo. Ahí está la razón principal, ¿es económica? Es correcto. Yo creo que Cuba tuvo una miopía enorme en el manejo del tema venezolano. Dejar destruir la economía venezolana la afectaba, uno de los grandes afectados de destruir la economía venezolana es Cuba propiamente. La industria petrolera está fallando no por las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro. La industria petrolera está fallando por obsolescencia tecnológica, por falta de inversión, y en eso ha influido una política oficial, una política pública de destrucción de la economía que Cuba ha propiciado. Creo que ha sido una miopía enorme
no haber permitido que PDVSA fuera una tacita de oro, fuera una empresa tremendamente productiva, tremendamente rentable, como iba caminando. Con algunas debilidades, creo que se ha debido mantener la alta productividad de la empresa petrolera, porque ese era un beneficio inmediato para Cuba. Se tuvo la miopía, no se hizo, y hoy tenemos una industria que se está destruyendo, que tiene incendios constantes, que tiene obsolescencia tecnológica, que no ha logrado inversión, que ha perdido recursos humanos importantes, de tal manera que mantener la actual situación económica y política venezolana termina perjudicando a la propia Cuba. Creo que ahí entró en una paradoja Félix, la revolución cubana. Ahí me queda un minuto y esto es clave. Tú dices que la mejor forma de romper, o la forma más eficiente de romper esa, digamos, ese nexo Cuba, petróleo y Venezuela es negociando con los cubanos. Ya algo le tienes que dar a los cubanos para decir yo te suelto a Venezuela. Pero si miras dentro de la administración de Trump, los asesores más cercanos de Trump han sido críticos acérrimos de la posición de Cuba. O sea, de muchos años, de mucha historia, por todo el sufrimiento que hubo con la revolución y todo lo que ocasionó la dictadura de más de 50 años en Cuba. Pero son gente que son muy fuertes y ellos ven un triángulo en la unión Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo entonces darle una zanahoria a Cuba para que suelte la presión, el apoyo que le está dando a Venezuela, sin cederle demasiado, porque tú tienes los más acérrimos críticos de la dictadura cubana, las tienes cerca de Trump? Sí, eso es correcto, pero también podríamos visualizar cómo había una atmósfera tremendamente contraria a Corea del Norte y ahora se habla ya de una posible tercera reunión cumbre con el presidente Donald Trump, de tal manera que la política se mueve. Yo sí creo que es fundamental mantener la presión y ahí debe sumarse la Unión Europea. El trabajo debe ser coordinado Unión Europea, Grupo de Lima y Estados Unidos. Es fundamental mantener la presión y la presión va con medidas inteligentes como las que se están adoptando. Mantener un control exhaustivo del comercio poco transparente del coltán, del oro, del narcotráfico y de esta relación tan negativa con Cuba. Pero paralelamente abrir canales de negociación. Creo que ahí puede ayudar mucho la Unión Europea para armar un paquete que tenga incentivos frente a Cuba. Lo ideal sería una Cuba abierta a la democracia, pero eso es a mayor largo plazo. En el caso venezolano, sí, Venezuela está preparada para una democracia, los venezolanos hemos luchado por la democracia, somos demócratas por naturaleza, de tal manera que aquí el cambio es hacia una nueva democracia segura. En el caso de Cuba, creo que la negociación lleva más hacia una apertura de carácter económico en que la Unión Europea y el propio Estados Unidos puedan obtener beneficios importantes. Él es Félix Arellano, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Félix, fue un gusto haberte tenido en el programa.